Frontera más peligrosa del mundo. Corea del Norte y Corea del Sur. El lugar con mayor tendencia en el planeta es la frontera de Corea del Norte y Corea del Sur. Para poder entrar a esta zona altamente custodiada por militares, se solicitan varios requisitos rigurosos. Tenemos un interesante texto donde se deja claro firmar un relevo de responsabilidad, en el cual indica que nuestra visita implicará entrar a una área hostil con posibilidades de ser heridos o muertos por acciones del enemigo. ¿Por qué tanta aflicción entre ambos países? Corea del Norte lanza un misil balístico. El lanzamiento se da en medio de nuevas amenazas. Corea del Norte continúa con sus amenazas. Ante la creciente amenaza que representan los misiles. Aquí tenemos algo que se ve a menudo en Corea del Sur y son kits de supervivencia. Para en caso de un ataque de Corea del Norte, pues estos kits pues pueden ayudar a salvar vidas. Al final de la Segunda Guerra Mundial, la península de Corea fue dividida en dos: la Unión Soviética al norte y las tropas de Estados Unidos al sur. En 1948 se implanta un régimen comunista bajo el mando de Kim Il-jong, abuelo del actual líder Kim Jong-un. El 25 de julio de 1950, las tropas de Corea del Norte atacan a Corea del Sur. La misión estadounidense parecía haber acabado con esa victoria, pero decidieron seguir adentrándose en contra de Corea del Norte para poder unirla bajo el mando de Corea del Sur. En resumidas cuentas, tras el empate militar se abrieron las negociaciones de paz para acabar con el conflicto. Todo parecía que lo lograrían, pero China entró en combate con más de 30.000 hombres, haciendo retroceder el ejército de las Naciones Unidas. En resumidas cuentas, tras el empate militar se abrieron las negociaciones de paz para acabar con el conflicto. Pero solo se firmó un alto al fuego, nunca un acto de paz, por lo que la tensión entre ambos países aún sigue por más de 60 años. La frontera más importante es la de México y Estados Unidos. México es el segundo destino en el que Estados Unidos le vende al planeta entero. Es el segundo proveedor de Estados Unidos en números porcentuales. Esto significa que el 13.7% de sus importaciones solo atrás de China. Abarca una extensa área cuyos extremos son el Océano Pacífico y el Golfo de México. Su longitud total es de 3.169 kilómetros y alguna de sus particularidades es el Estados Unidos es el primer socio comercial de México, ya que los estadounidenses absorben un 80% de todo lo que México exporta en el mundo. La frontera divide a 4 estados norteamericanos: California, Arizona, Nuevo México y Texas. Y 48 de Israel. Son los límites de territorio del Estado de Israel, son el resultado de varias guerras y de acuerdos diplomáticos entre Israel, sus vecinos y los poderes coloniales. En este caso hablaré sobre la guerra de Israel y Siria. La gente de Siria es bombardeada a diario y tuvieron que brincarse fronteras para pedir asilo en otros países y no morir. Ahora hay miles de sirios viviendo refugiados en otros países, duermen en las calles de Europa, África, mejor eso que morir. ¿Estás a favor o en contra de las fronteras? Estoy a favor de las fronteras, porque los países donde van los inmigrantes que en su país están viviendo guerras, el país vecino no los recibe por el temor es que su país sea atacado, ya sea en sus ciudades, pérdida de habitantes, pérdida materiales y aumenta la inseguridad. Y en el país, entre otras guerras, puede desatarse. Es que estoy en contra, ya que es un acto inhumano que las personas que conforman el otro gobierno no reciban a las personas que actualmente su país están viviendo guerra, ya que ellos van a su país a refugiarse y salvar su vida y la de sus familiares. Es que en este tema la verdad no es muy posible dar una opinión concreta porque es un tema complicado. ¿Cuáles son las fronteras más inusuales del mundo? Las más inusuales son Estados Unidos y Canadá, y Nepal y China. ¿Por qué son las más inusuales? Son las más inusuales, ya que solo son fronteras con líneas imaginarias, ya que no hay muros y no hay tanta seguridad, y las personas que pasan de un lugar a otro, muchas de las personas no se dan cuenta, por lo mismo que solo son líneas imaginarias, o solo, por ejemplo, una mesa. Como la frontera de Canadá y Estados Unidos, las personas de Canadá pueden visitar Estados Unidos sin ningún problema, siempre y cuando solo sea para visitar, ya que si quieren quedarse a trabajar o estudiar, ya tienen que obtener una visa. Y para pasar a Estados Unidos solo es cruzando una de las fronteras más inusuales del mundo. Es tan inusual esta frontera que atraviesa ciudades y pueblos. Un pueblo de ellos es Derby Line, donde atraviesa hoteles, edificios, casas. Tan inusual que, por ejemplo, puede atravesar la frontera, la línea puede atravesar en la cocina. Dice que desde hace casi 2 décadas
amparaba en Estados Unidos en unos 200,000 salvadoreños impulse a muchos de estados al intentar cruzar. La más larga del mundo tiene 8.800. Ni a favor ni en contra de que existan las fronteras, ya que como puede beneficiar, puede perjudicar a otros países. Entonces, como se dice, deberían desaparecer las fronteras estatales para que el crecimiento económico global crezca. Entonces, ¿tú cómo sabes que con el hecho de que estas desaparezcan, el crecimiento económico de tu país va a crecer y no va a irse para abajo? ¿Por qué? Porque no estás viendo del otro lado que existe la violencia, existe el narcotráfico, la delincuencia. Entonces, así como puede ser una victoria para unos, puede ser una derrota para otros. Nos parece inmoral el hecho de que no nos dejen trasladarnos a otros países, porque lo que nosotros buscamos es crecimiento económico, es llevar más a nuestro país sin saber que tal vez la frontera en ese país existe porque está evitando ciertos conflictos. Mi punto de vista de esto es que el ser humano puede poner y quitar fronteras cuando el sentido humano es más fuerte que las ansias de poder. Yo estoy a favor de las fronteras en esta cuestión por los sirios refugiados. Es como si estuvieran acercando las vidas de esas personas, poniéndolas a salvo. Pero no es definido, también como son buenas para unas cosas son malas para otras, como en la cuestión de discriminación, racismo, entre otras cosas, que estamos en esta cuestión, el racismo en la frontera de México y Estados Unidos. En mi opinión, yo estoy en contra, ya que anteriormente yo pensaba que eran buenas y necesarias una división entre países. Pero en la actualidad, ¿qué diferencia hay entre un país y otro? Si todos somos seres humanos, lo que habría de hacer es poner fronteras a los delincuentes y malas personas, no a las nacionalidades, ya que nos quitan la posibilidad de tener un mejor futuro. Además, quitan la manera de poder relacionarte mejor con la gente, de conocer diferentes cosas, costumbres y tradiciones. Yo estoy en contra de las fronteras porque cuando al momento de cruzar suceden muchas cosas feas, como por ejemplo abusan de las personas que quieren cruzar de forma que las violan o alguna vez hasta las mata por tal de quitarles sus pertenencias. Mi posible solución sería es que sí dejan pasar a todas las personas, pero con una advertencia, que si llegan a hacer algo malo o algo ilegal, lo saquen. En contra de la frontera de México y Estados Unidos, ya que el gobierno norteamericano impide que el gobierno mexicano transporte mercancía a los norteamericanos, y esto genera una problemática económica para México, ya que la frontera de México y Estados Unidos es una gran frontera, porque durante los años pasan millones de mercancías americanas, enriqueciendo tanto el país mexicano como americano. Producen varios millones de dólares por el gran puente fronterizo que comparten estos dos países. Porque algunas de estas fronteras son tan peligrosas, en las cuales las personas que intentan cruzar, como la frontera de China y Nepal, tienen que subir a la montaña. En ella las personas no aguantarían y morirán en el camino. Es por eso que estoy en contra, ya que las personas de estos países sí pueden viajar a nuestro país sin ningún problema y que nadie les diga nada. Y nosotros sí nos tenemos que estar arriesgando, peligrando, pasando discriminaciones, hambre, violaciones, y sin embargo ellos no pasan nada de lo que pasamos nosotros. Es por eso que estoy en contra de que existan estas fronteras. Yo no estoy ni en contra ni a favor de las fronteras, porque para mí las fronteras, hay unas que son discriminatorias, como la de Estados Unidos y México, o hay unas que son muy peligrosas, como la de Corea del Norte y Corea del Sur. Estoy a favor por los beneficios económicos, ya que es esencial, ya que las fronteras son barreras al comercio.